Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este programa, Por su Salud. Bueno, pues la noche está como para quedarse en casa, porque desde este plató estamos oyendo llover perfectamente y además creemos que casi podemos decir que torrencialmente. ¿Eso qué quiere decir? Pues que pueden sentarse un ratito en sus casas, delante del televisor, y estar durante los próximos 60 minutos que dura el programa, pues con nosotros. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, creemos que traemos temas interesantes y de dos patologías diferentes vamos a hablar hoy. En primer lugar, la miopía. La miopía puede ser una de las anomalías de la refracción más frecuentes. Es una patología que se desarrolla sobre todo durante la juventud, quizá hasta los 20 años, y posiblemente sea a esta edad cuando tiende a detenerse, aunque en algunos casos va aumentando constantemente y puede llegar hasta los 25 años. De todas maneras, la miopía es, digo, una patología del ojo que se manifiesta normalmente por una visión defectuosa en las largas distancias. Pero queremos saber algo más de esta afección, queremos saber en qué consiste, queremos saber cómo se puede corregir, queremos saber también cómo son esas técnicas que operan la miopía y que actualmente se están realizando con tanta frecuencia, con rayo láser. Bueno, pues de todo esto hablaremos con el doctor Villarrubia, que vamos a presentar de inmediato. Pero quiero también indicarles el segundo de los temas que íbamos a traer hoy a nuestro programa. No es una patología, pero sí es otra medicina, otra alternativa, las que se llaman medicinas alternativas. Vamos a hablar de la homeopatía. No sé, tal vez a muchos de ustedes pues la conozcan y otros quizá pues no sepan exactamente qué es. Nosotros, a lo largo de esa entrevista que mantendremos con la doctora Arnau Rosselló, pues queremos saber qué es la homeopatía, para qué patologías se puede aplicar y bueno, en definitiva, ampliar esos conocimientos, que es de lo que se trata siempre que comenzamos este programa llamado Por su Salud. Así que sin más dilación voy a pasar a presentarles inmediatamente a nuestro primer invitado. Es el doctor Alberto Villarrubia, es oftalmólogo de la Unidad Córnea y Cirugía Refractaria y Polo Anterior. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Cirugía refractiva. Refractiva. Bueno, pues es cierto que al final he dicho refractaria y es que yo le decía al doctor antes que bueno, no sé por qué esa palabra como que nos sonaba mucho más, pero como es refractiva y yo quiero que me explique todo este epígrafe que he dado yo en la presentación, pues ahí me gustaría, doctor, que me explicara qué es la cirugía refractiva. Bueno, la cirugía refractiva es la cirugía que se encarga dentro de la oftalmología de intentar solucionar todos los problemas de refracción del ojo, es decir, todos los problemas relacionados con defectos de refracción del ojo. Los defectos de refracción del ojo son o quizá la patología más frecuente que existe en oftalmología. Nosotros los oftalmólogos estamos bastante sectorizados en campos, pues hay oftalmólogos que se dedican a retina, a glaucoma, a estrabismo, y hay una subespecialidad de la oftalmología que se dedica exclusivamente a tratar los defectos de refracción, y es la cirugía refractiva. Los defectos de refracción en general podrían catalogarse de tres formas: la miopía, que es el más conocido, el más frecuente, la hipermetropía y el astigmatismo. Todos tienen posibilidad de tratamiento quirúrgico. Lo que ocurre es que hoy día pues, lo que realmente está de moda es la cirugía de la miopía. Un defecto de refracción consiste fundamentalmente o esencialmente en que los rayos que inciden sobre el ojo no se enfocan directamente sobre la retina, que es, digamos, la parte más noble del ojo, la parte con la que las células de la retina son las que transmiten las sensaciones visuales al cerebro. Bueno, creo que tenemos unas imágenes en consonancia con todo esto que nos está explicando el doctor, porque ahí me gustaría saber qué es exactamente, en qué consiste la miopía. Pues la miopía, como os he dicho antes, es el defecto de refracción más frecuente que existe y consiste en que los rayos no se enfocan
en el punto justo en el centro de la retina, sino que se enfocan delante de la retina. En general es como si el ojo fuera un poquito más largo de lo normal, aunque no siempre es así, pero podemos pensar que es así. No sé si tenemos el esquema. Sí, de inmediato mis compañeros seguro que van a cazar con la cámara esas imágenes que nos ha traído ya. Lo que ocurre es que los rayos que inciden sobre la parte anterior del ojo no son enfocados justo en el centro de la retina, sino un poquito por delante. Entonces, para volver a llevarlos a su sitio, la corrección que tenemos que usar son gafas negativas o lente de contacto. La hipermetropía ocurre lo contrario, los rayos están enfocados por detrás de la retina y en el astigmatismo tienen dos focos diferentes, uno por delante y otro por detrás. Entonces ese es el... Aquí tenemos ya la imagen del globo ocular. Aquí estamos viendo el globo ocular, si hay la parte de adelante donde pone A y C, eso es la córnea, que es donde después veremos que se opera la mayoría de las miopías, y la letra D lo que nos muestra es la retina. Entonces normalmente el rayo que incide en la córnea debería de refractarse exactamente en la letra D, en la retina. En este caso estamos viendo que se refracta por delante, donde pone la letra B. Eso quiere decir que ese ojo es miope y la imagen no está enfocada directamente en la retina, con lo cual existe un desenfoque y normalmente este desenfoque es para la visión lejana. El paciente lo vive como visión borrosa de lejos. Bueno, ¿y esto por qué se produce? Quiero decir, si es una patología que obedece a causas genéticas... En principio no existe un factor de herencia conocido en cuanto a la miopía, aunque todos sabemos que de padres miopes es mucho más frecuente que haya hijos miopes, pero hay muchas familias en las que los 4 hijos son miopes y no existen antecedentes de miopía, es decir, no existe un factor de herencia, un patrón de herencia conocido, pero parece ser que existe una tendencia familiar. Y normalmente lo que ocurre es un crecimiento anormal del ojo durante el desarrollo. Puede ser una miopía desde niño, entonces el ojo empieza a crecer anómalamente desde muy pequeñitos o incluso de nacimiento, o lo que es más frecuente, a partir de la adolescencia, pues hay ojos que empiezan a crecer un poquito más y son las miopías que podemos considerar intermedias o bajas. Y lo que ocurre normalmente es eso, un crecimiento anormal del ojo. Es decir, que la forma del ojo, la forma que se tenga de los ojos puede ser un condicionante para que se parezca miopía. Sí, sí, lo normal es que sea así. Bien, y bueno, yo imagino que habrá pues un sinfín de técnicas y sin meternos todavía en lo que es la cirugía láser, que parece ser que es lo que está más de moda. Pero, ¿cómo podemos corregir la miopía? Bueno, la miopía se trata de realizar mediante técnicas quirúrgicas lo mismo que hacen las gafas o las lentes de contacto, es decir, se trata de llevar los rayos justo al centro de la retina y para esto, como bien dices, pues hay diferentes técnicas. La más conocida es la técnica que denominamos LASIK, que es el acrónimo en lengua inglesa del Laser In Situ Keratomideusis. Que por cierto de esto creo, doctor, que también tenemos después, unas imágenes, si te parece, lo dejamos un poquito apartado al final y comento otras técnicas que son menos conocidas, pero que son aplicables a determinados tipos de pacientes. Por ejemplo, hay una técnica que es el implante de lente intraocular sin extracción de cristalino, es lo que nosotros llamamos lentes fáquicas, y que se realiza en pacientes que tienen muy alta miopía y con una edad determinada, por debajo de los 40 años. Y por encima de 40 años o 45 años, si la miopía es muy alta, pues realizamos una extracción de cristalino transparente con facoemulsificación e implante de lente plegable. Es decir, una operación como si fuera de catarata, exactamente igual que una operación de catarata. ¿Por qué se hace esto? Porque la técnica conocida como LASIK, que en un principio se aplicó hasta 20 y tantas dioptrías de miopía, se ha demostrado que no es efectiva en general por encima de 12 dioptrías, aunque entre 12 y 15 dioptrías se puede discutir y depende de las características del ojo. Pero hoy día la mayoría de los oftalmólogos no operamos con técnicas de láser por encima de 12 dioptrías y entre 8 y 12 dioptrías pues la predictibilidad disminuye, aunque está indicado. Todo depende de la edad del paciente, depende de las características del ojo, de la curvatura de la córnea, del espesor corneal y una serie de cosas. Entonces, centrándonos en lo que es la técnica más popular, que es el LASIK, el LASIK, que ya luego comentaré en cuáles son los casos en los que está indicado, cuáles son los pacientes más ideales, pues el LASIK consiste en levantar un colgajo de córnea. La córnea es la parte más anterior del ojo, una especie de cristalito que tenemos ahí delante, no sé si después con imágenes lo podremos ver,
Entonces consiste en levantar ese colgajo de córnea, disparar el láser en el centro de la córnea, en lo que nosotros llamamos estroma corneal, y volver a poner la córnea en su sitio. ¿Con esto qué es lo que conseguimos? Con esto conseguimos, lo primero, no tocar una parte superficial de la córnea, que con otra cirugía que hacíamos ahora anteriormente... Ahora sí lo tenemos en monitor. Bueno, este es el vídeo, sí. Ahí se está viendo como con un aparato que es como una especie de cepillo de carpintero, que nosotros llamamos microqueratomo, pues lo pasamos y se corta esa lamela corneal, que es de entre 140 y 160 micras. Como veis, está marcada la córnea y ahí se levanta. El paciente está con anestesia local, puede mover el ojo con anestesia tópica, se levanta esa lamela corneal, que es de bastante más fina, de 1 milímetro, y eso que se está viendo a oscuras ahora es cómo está aplicando el láser su trabajo sobre el estroma corneal, sobre el espesor de la córnea. Ya que hemos terminado, ahí veis la ablación, lo que ha hecho el láser, y una vez que todo está terminado, se repone la lamela corneal en su lecho, se lava la entrecara y después con una hemosteta húmeda vamos secando hasta que se posiciona todo en su sitio y se secan los bordes, y el paciente pues a los 10 minutos está tranquilamente en su habitación. Bueno, eso iba a decir, como veis, no damos ningún punto. Que solamente suele tardar eso, 10 minutos esa intervención. Sí, suele tardar 10 minutos, 8, 10, 12 minutos. Hay ojos que son un poquito más difíciles porque son más pequeñitos y pueden, pero eso es lo que suele tardar. ¿Y cómo es el posoperatorio? Porque el posoperatorio, durante las 2 primeras horas o así los tenemos en la clínica, y normalmente pueden tener sensación de cuerpo extraño y, por supuesto, sensación de visión borrosa durante las primeras horas. Y en general, a partir de las 6, 8 horas, pues el paciente comienza a ver más claro. Se le quita la sensación de visión borrosa, y la ganancia de visión en las primeras horas, en las primeras 24 horas, suele ser bastante espectacular, porque un paciente con 4, 6, 8 dioptrías de miopía se quita las gafas y realmente ve muy poco. Entonces ese paciente, cuando se levanta por la mañana, lo que suelen comentar la mayoría de los pacientes, si los hemos operado por la tarde, suelen comentar que ven el reloj de la mesilla, que no lo habían visto nunca. Lo primero que hacían era echar mano de la gafa. Entonces la ganancia es muy espectacular, pero después, durante 3 o 4 meses, pueden producirse sensaciones, no siempre, pero sensaciones sobre todo de fluctuación de visión, es decir, unos días ver un poquito mejor, otros días un poquito peor, incluso dentro del mismo día cambiar de visión, hasta que cuando pasan 3 o 4 meses la visión se estabiliza. Y una vez que la visión se estabiliza, podemos decir que el ojo ha quedado así. El ojo ha quedado así quiere decir que puede quedar a cero, es decir, podemos corregir toda la miopía, pero no siempre se corrige toda la miopía. Cuanto mayor es el defecto de refracción, menos predecible es el procedimiento. Entonces, es decir, cuanto más dioptrías se tenga, el procedimiento es menos predecible. Hay más posibilidad de no quedarse a cero. Una persona con 2 o 3 dioptrías... habitualmente se pueden quedar a cero. Pero aquí también influyen los procesos de regeneración, de cicatrización del ojo. Y todos conocemos pacientes que le hemos operado 3 dioptrías y a los 3 meses le hemos tenido que reoperar 2 porque le ha regresado la miopía. Y conocemos pacientes que les hemos operado 10 dioptrías y están tranquilamente por ahí. Quiero decir que influyen muchas cosas, pero en general, digamos, si tuviéramos un paciente estándar, pues cuanto mayor es la miopía, más posibilidad hay de que quede un defecto residual. Ese defecto residual, si merece la pena retocarlo cuando pasan esos 3 o 4 meses, y si el ojo tiene unas condiciones de espesor y de curvatura suficientes, pues se puede volver a retocar. Siempre digamos, en un diálogo con el paciente, porque hay veces, si un paciente tenía 8 dioptrías y resulta que le queda una y tiene 38 años, pues probablemente esté muy cómodo con esa dioptría, porque le va a permitir ver de lejos bien y ver de cerca durante más años que una persona normal. O sea que cada caso hay que individualizarlo. Es decir, que puede ser progresivo, se pueden quitar unas cuantas dioptrías y si el Nosotros intentamos siempre quitar a cero, a no ser que en determinados casos, en pacientes por encima de 40 años, si se habla con ellos se le puede dejar un poquito miope para que puedan ver bien de cerca, pero intentamos siempre quedarnos a cero. Otra cosa es que lo consigamos o que por la cicatrización del paciente no se consiga, y en ese caso pues se vuelve a hablar con el paciente y si merece la pena retocarlo se puede volver a retocar, y si no, pues dejarlo así. O sea, con esta cirugía de lo que se trata es de que el paciente no dependa de su gafa para su vida habitual, aunque necesite una gafa para determinadas cosas. Es decir, puede ser que necesite una gafa para conducir de noche, para ver el cine, la televisión, para ver de cerca en el caso de que sea presbita y que tenga por encima de 45 años, pero lo fundamental es que el paciente no tenga que depender de su gafa para su vida normal, que no tenga que lo primero que haga por la mañana cuando se levante sea coger la gafa y ponérsela, o que si quiere salir a dar un paseo no tenga que usar la gafa normalmente, o si quiere salir a correr o hacer un tipo de deporte o cualquier actividad no la tenga que usar, aunque
la necesite para actividades puntuales. Y siempre, además, como ha dicho, que en menos de 40 años la cicatrización es mejor, supongo, y bueno, pues cuanto antes se opere un paciente pues joven será mucho mejor que no, un a paciente ver, que no por la cicatrización, si he dicho eso no he querido decir eso. O lo he interpretado yo. La cicatrización, lo que he dicho es que la cicatrización es independiente de todo, cada paciente puede cicatrizar de una forma. Lo que sabemos es que por encima de 40 años normalmente los procesos de cicatrización son más suaves que por debajo de 40 años. Entonces es más fácil que le regrese la miopía a un paciente joven que a un paciente mayor. Esto no quiere decir que los pacientes ideales no sean los jóvenes, es decir, es mucho mejor operarse de miopía con 28, con 26 años que con 45 años, porque con 45 años pueden existir otros procesos patológicos en el ojo que pueden influir en el resultado final, y a lo mejor no está indicada la operación con láser, sino que está indicada otro tipo de operación como la extracción de cristalino transparente. En general, ¿los resultados de la operación con láser son buenos? En general son muy buenos, pero esto, como todo en medicina, tiene sus condicionantes, es decir, que nadie piense que la cirugía de la miopía no tiene riesgos. ¿Existe, por ejemplo, un paciente ideal para esto? Sí, claro. El paciente ideal que viene a la consulta normalmente viene solicitando una cirugía bien por motivo estético, pero fundamentalmente por motivo profesional o por motivo de su vida habitual, es decir, que él no quiere depender de la gafa para su vida habitual, pues porque haga deporte frecuentemente o porque tenga un trabajo en el que las gafas son un hándicap, porque quieren ingresar en cuerpos en el ejército, en fuerzas de seguridad del Estado, donde exigen un número determinado de dioptrías. Entonces, esos son los pacientes que habitualmente consultan para eso. La edad ideal para operarse pues sería entre los 24 y los 38 años, dependiendo del... Pero eso no quiere decir que no operemos pacientes por encima de esa edad, con 45, con 50 años, si tienen un número de dioptrías que consideramos óptimas para este tipo de cirugía. Para el tipo de cirugía LASIK, que es el que más se hace, pues hasta 8 dioptrías se pueden operar incluso con 40, 45 años. Por encima de eso haríamos otra técnica. En personas que tienen que forzar mucho la vista, pues no sé, estudiantes o que dependen pues eso de la vista todo el día en su trabajo, en su vida cotidiana, ¿puede ir aumentando después de la operación? Miopía no, me refiero ya al margen de la operación. Es decir, un paciente miope que está todo el día estudiando sí le puede aumentar. Sobre esto no hay estudios concluyentes, es decir, no hay un estudio que compare personas que estudian y personas que no estudian durante un número de años y ver si en ese grupo de pacientes que estudian la miopía aumenta o no. Lo que sí se sabe es que en los grupos de personas donde la intelectualidad está más desarrollada existen más miopes. Y lo que todos vemos en la consulta es que pacientes que están empezando la facultad o que están empezando educación secundaria, se llama ahora creo, que empiezan a, digamos, a meter más horas de lectura, pues suelen consultar más por defectos de visión que suelen ser miopes. Pero no está demostrado que por el hecho de estudiar o por el hecho de leer mucho el ojo pueda hacerse un poquito más grande. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de pacientes. No obstante, hay personas que cuando han terminado ese periodo, digamos, de estudio, después han recuperado visión. ¿Eso es difícil, es posible? ¿O? Es difícil que la miopía regrese. Hemos visto, se ven algunos casos, pero es difícil. Es decir, la miopía todo lo que puede hacer es aumentar o establecerse. Regresar es difícil. A veces existe, pero es complicado. ¿Y hay algo que podamos hacer para ayudar, no sé, normas higiénicas que haya que seguir o para tal vez evitar que algunos se consejos produzca la miopía? Para evitar que continúe progresando? Porque yo imagino que es una de las patologías o afecciones que no se puede prevenir, ¿no? Efectivamente, y no hay nada que se pueda hacer para evitar la miopía. Hay algunos tipos de profesionales que están haciendo tratamientos con lentes de contacto y parece que pudiera frenar en algunos casos el avance de la miopía. Esto no está demostrado. Hay desalmados que lo que hacen es ejercicios oculares para curar la miopía. Todo esto no sirve absolutamente para nada. Yo siempre le digo al paciente miope o al niño que viene con 12 años que empieza a ser miope y que viene con su papá,
Bueno, se tendrá que poner la gafa para que no le suba la miopía. No, la miopía le va a aumentar igual se ponga o no se ponga la gafa. Si le tiene que aumentar la miopía, le va a aumentar igual se ponga o no se ponga la gafa. Mire la televisión o no la mire, trabaje en el ordenador o no trabaje en el ordenador, estudie o no estudie. Otra cosa es que con la gafa él va a ver mejor y sin la gafa va a ver peor, punto. Pero no existe ningún tipo de tratamiento, ni de pastillas, ni de gotas, ni de tratamiento óptico que frene el avance de la miopía. Ahora que ha salido a colación lo que es el niño, ¿a qué edad puede unos padres detectar que su hijo puede ser un posible miope? Bien, a cualquier niño hay que llevarlo a la consulta del oftalmólogo con 4 años, 4 años y medio como máximo. No solo para detectar una miopía, que quizá una miopía leve en un niño sea lo menos importante, porque el mundo del niño es un mundo muy cercano, entonces si tiene 1, 2, 3 dioptrías de miopía, él eso no lo va a notar, y si en los 2 ojos es igual, pues no se va a producir una ambliopía, que es lo importante en el niño, es decir, que no se produzca un ojo vago. Lo importante de llevar a un niño al oftalmólogo con 4 años, 4 años y medio, es para detectar otro tipo de patologías, lo que he llamado antes el ojo vago, es decir, el niño puede estar viendo bien con un ojo y mal con el otro y no darse cuenta. Si eso no se corrige desde muy chiquitito, poniendo tratamientos ópticos, poniendo parches, haciendo una serie, dependiendo del tipo de patología, pues ese niño puede llegar a la madurez con una ambliopía profunda, es decir, viendo con un ojo muy bien y con el otro mal, y eso sí que no es recuperable. Doctor, y volviendo otra vez a lo que es la operación, usted dice LASIK, yo digo láser, yo no sé si estamos hablando de la misma cosa, me imagino que sí, ¿no? Es que el LASIK es el acrónimo de láser in situ queratomileusis, es decir, lo que se hace en la operación son 2 procedimientos. Una cosa es la queratomileusis, que es levantar la córnea, que es un procedimiento descrito por José Ignacio Barraquer, español que ha trabajado en Colombia durante toda la vida y que murió hace un par de años, y que es el padre de la cirugía refractiva mundial. Entonces, se levanta el colgajo corneal, eso es la queratomileusis, y después se aplica el láser en el espesor de la córnea. Y todo ese procedimiento en inglés se denomina, el comienzo de esas palabras en inglés es LASIK. Ya. Pero el LASIK no es solo el trabajo del láser, es el trabajo del microqueratomo y el trabajo del láser a la vez. Es decir, son cosas diferentes, pero es con láser. ¿Cuándo un adulto, cuáles son las motivaciones que llevan a una persona pues, a dirigirse a la consulta de un oftalmólogo y decir, ¿soy yo un posible paciente idóneo para hacerme esa intervención? Pues eso es una buena pregunta, porque vemos todo tipo de pacientes, desde pacientes que lo hacen por motivo estético a pacientes que lo hacen por motivo profesional, o simplemente porque quieren quitarse las gafas, porque les molestan las gafas. Yo a todos los pacientes hay que preguntarles cuál es su motivación real, porque no se le deben de dar falsas expectativas a un paciente y decir que todo va a ser maravilloso. Hay que tener en cuenta cuál es su actividad profesional. Por ejemplo, si un paciente es un conductor profesional, es camionero, es taxista, y resulta que conduce mucho por la noche y tiene una pupila muy dilatada en condiciones escotópicas, pues ese paciente puede quedar muy bien en nuestra consulta, estar viendo perfectamente, pero cuando conduzca puede tener sensación de deslumbramiento por la noche. Entonces todas estas cosas hay que explicárselas al paciente, aparte de muchos otros problemas que puede tener. Pero el paciente en general consulta por mejorar su calidad de vida, y para mejorar su calidad de vida esto pasa por mejorar la calidad de visión. Yo siempre pongo un ejemplo que venía en una revista científica hace poco, que era un paciente de 8 dioptrías que perdió las gafas en la nieve. Este hombre estuvo a punto de morirse congelado, porque un paciente de 8 dioptrías sin gafas es un inválido. Aquí se puede mover, o en su medio habitual se puede mover, pero si está en medio de una montaña, o está esquiando, o está en el campo solo, puede llegar a perderse y se puede en este caso morir de frío. Entonces esa motivación es suficiente, es decir, no hay una indicación médica estricta porque es una operación electiva, el paciente decide si se quiere operar o no, no es como si tiene una catarata, un glaucoma, un desprendimiento de retina que te tienes que operar porque si no te puedes quedar ciego. El paciente elige si se quiere operar o no, pero existen determinados condicionantes en los que la operación les va a mejorar muchísimo su calidad de vida. Me vienen a la memoria ciertos recursos que se han empleado en distintas películas de este hecho que ha comentado usted, pues para dar cierto dramatismo y bueno, suspense a lo que es la película. Una persona que efectivamente es miope y deja las gafas o las pierde o no las puede encontrar, es un auténtico inválido, como había dicho.
Bueno, teníamos unas imágenes y no quiero que se vaya el doctor sin haberlas pasado porque creo que hablaban de esas distintas técnicas que... Bueno, las imágenes que teníamos son las mismas del LASIK que hemos visto, pero en imágenes. Sí. Eran unos que ahora nuestro compañero las va a pasar y bueno, pues ya no nos quedamos con ninguna duda de todas esas explicaciones que nos ha prodigado y yo estoy segura que nuestros espectadores habrán entendido perfectamente qué es la miopía. A ver si ahora aparecen en pantalla. Decía que ahora las tenemos aquí. Bien, pues eso es lo mismo que hemos visto antes, pero desde otra vista. Antes lo hemos visto desde arriba, ahora lo estamos viendo de lado. Ahí veis lo que es la letra D, es el microqueratomo, que está levantando una lamela corneal. Si pasas a la siguiente... Era justo lo que hemos visto en vídeo. Exactamente. Pero... Y ahora pues lo vemos así gráficamente. Vamos a ver si podemos pasar a otra. Ahí veis la lamela corneal levantada por fases, es decir, que es lo que habéis visto antes. Pues mira, quizá a lo mejor alguna persona que no la haya podido ver, porque bueno, pues no todo el mundo puede ver esas imágenes claro. así en vivo y en directo, como se suele decir, pero ya si las vemos en una lámina parece que podemos mirar mucho mejor, ¿no? Y creo que teníamos otra, ya para finalizar. Ahí veis el láser aplicado sobre el estroma corneal. El láser lo que hace es moldear la superficie corneal con objeto de que los rayos puedan incidir directamente en el centro de la retina. Hace como si fuera el efecto de, no es exactamente así, pero para que nos entendamos, como si fuera el efecto de una lente de contacto. Si tuviéramos que dar un porcentaje de éxitos del 1 al 10. A ver, el porcentaje de éxitos con esta técnica es altísimo, es del 99,9%, siempre y cuando consideremos como éxito que no hay complicaciones graves. Para mí es un éxito operar a un paciente de 8 dioptrías y que se quede con una dioptría. A lo mejor el paciente no lo considera como éxito, pero eso es un éxito. Quiero decir que mientras no exista una complicación grave, y estas, gracias a Dios, son extraordinariamente raras, podemos considerarlo como éxito. Ahora, tantos por ciento de posibilidad de que el paciente quede a cero, pues dependiendo del grado de miopía previo que tenga. Supongamos que, por ejemplo, entre 8 y 12 dioptrías, pues hay un 10% de posibilidad de que quede un defecto residual, para entendernos. Ha dicho que la intervención suele durar unos 10 minutos. ¿La preparación de este paciente tiene que ser...? No, es 5 minutos en la clínica, venir antes en la clínica. Bueno, esa es la imagen final, que es la lamela corneal ya situada en su sitio con la ablación hecha por debajo. Entonces, dice que 5 minutos antes en la clínica, sí, bueno, una analítica especial. No, analítica y esto nada, no hace falta ningún tipo de analítica para este tipo de intervención, para el LASIK, nada. Simplemente que el paciente no sea portador de algún tipo de enfermedades que contraindican esta cirugía, como pueden ser enfermedades autoinmunes o algún tipo de patología ocular que pueda contraindicar. Por ejemplo, ¿en los diabéticos? En los diabéticos no es una contraindicación absoluta, siempre y cuando tengan un estado de la retina correcto. Se sabe que la cicatrización en los diabéticos no es todo lo correcta que debería ser, pero en general no dan problemas. Otra cosa es que tengan un problema en la retina, pero ellos se pueden operar de sus dioptrías igual que cualquier persona normal. Quiero hacer hincapié en otra cosa, hay muchos miopes cuya retina no es normal, es decir, la retina de los miopes, para que nos entendamos, es más débil de lo que es una retina de un paciente, de una persona normal. Y esa retina, a pesar de que se opere la miopía y de que el paciente pueda quitarse todas las dioptrías, va a seguir siendo una retina enferma. Es decir, ese paciente se va a tener que seguir controlando de por vida. Por ejemplo, un miope está más predispuesto a padecer un desprendimiento de retina y esta cirugía no evita ese posible desprendimiento de retina. Es decir, si el paciente está predispuesto a tener un desprendimiento de retina con 50 años y se opera con 30, él va a tener su desprendimiento de retina con 50 años, igual. Quiero decir que... Muy bien, pues yo creo que habrá quedado tan claro a nuestros espectadores como nos ha quedado a nosotros mismos. Muchísimas gracias, porque hemos aprendido muchas más cosas en torno a la miopía, esa afección que cada vez va siendo más frecuente que sea operada. Muchísimas gracias, doctor Villarrubia, y hasta una próxima intervención. Gracias. Bien, pues vamos a hacer un pequeño alto en nuestro camino, como siempre, y vamos a pasar a nuestra segunda invitada y a nuestro segundo tema de la noche.
Bueno, pues parecía que esa breve pausa no iba a salir y nos hemos quedado así un poquito, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y vamos a abordar el segundo tema de la noche, porque yo les decía que a muchos de ustedes les sonará esto de qué es la homeopatía, pero a otros pues puede que no les suene en absoluto. Así que vamos a tratar de adentrarnos un poquito más en ese tipo de medicina alternativa, qué tipo de patologías puede curar, cuándo, en qué momento se debe aplicar. Así que les voy a presentar a la doctora Arnau Rosselló, que ya tenemos aquí junto a nosotros. Muy buenas noches, doctora Arnau. Bueno, pues la pregunta obligada, ¿qué es y en qué consiste la homeopatía? Pues verá, la homeopatía es la terapéutica por los semejantes, eso sería la traducción literal del término. Significa esto que utilizamos para curar sustancias que tienen la capacidad de crear los mismos síntomas para los que vamos a utilizarlas, es decir, para quitar esos mismos síntomas. Esto parece un poco extraño. Esto fue enunciado por el gran, conocido por todos, Hipócrates, griego conocido por todos, y maestro clásico, sobre todo para nosotros los médicos. Él enunció dos tipos de maneras de curar: curar por los semejantes y curar por los contrarios. La medicina actual, la convencional, la que todo el mundo utiliza, o por lo menos la gran mayoría utiliza este método de curar por los contrarios, mientras que la homeopatía utiliza los semejantes. Se trata por fin de decir que vamos a dar pequeños toques con estas sustancias al organismo, de manera que sea el organismo el que responda de una manera espontánea y natural. Se trataría como de una curación espontánea. Esto lo entenderíamos fácilmente si recurrimos al proceso de la vacunación, que todo el mundo conoce bien. Es decir, nosotros cuando vacunamos utilizamos parte de un germen, de manera que el organismo lo reconozca y fabrique sus propias defensas. Pues la homeopatía sería prácticamente algo parecido. Bueno, esto me hace pensar que la homeopatía puede tener un principio, y es que no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Efectivamente, porque son tres principios los que regulan la homeopatía. El principio de la similitud, que era el que le comentaba, es decir, la sustancia que va a curar produce los mismos síntomas que quiere quitar. El principio de la dosis pequeña, es decir, usted habrá escuchado que la homeopatía no tiene efectos secundarios y que no tiene contraindicaciones. ¿Por qué? Pues porque utiliza dosis muy pequeñas, muy pequeñitas de la materia, de la sustancia que emplea para curar, de manera que es imposible que se acumulen en el cuerpo, que produzcan efectos colaterales ni efectos secundarios. Pero tiene una tercera peculiaridad, por llamarla coloquialmente, porque es, personalmente pienso que es una de sus grandes logros, y es que individualiza el tratamiento. Es decir, el tratamiento de una amigdalitis no es para todo el mundo igual, o para todos los niños igual, sino que va a tener en cuenta el niño qué comportamiento tiene, qué comportamiento psicológico, emocional, de qué esfera afectiva viene, además de su comportamiento biológico. Es decir, todos esos condicionantes tienen importancia a la hora de... Mucha importancia. Creo que es, casi todo el mundo ha escuchado alguna vez que, mire doctora, es curioso, pero el niño siempre se pone con fiebre el fin de semana. Esto, es un ejemplo que le pongo, pero ocurre, es decir, ¿por qué se produce una inmuno...? Sí, ocurre, y además es que conozco casos, si no es el fin de semana es a partir de las en unas fiestas, 9... cuanto más tenemos ilusión por hacer algo, más pronto esto se estropea. ¿Por qué el niño sufre una inmunodefensión que le hace proclive a cualquier resfriado, a cualquier captación de cualquier germen que realmente le produce la amigdalitis? Pues porque el niño está queriendo a lo mejor captar la atención de sus padres, porque necesita ese afecto, y entonces esto le condiciona biológicamente también y físicamente. Y pienso que esto es uno de los grandes logros de la homeopatía, el no separar el síntoma físico del síntoma emocional. No quiere decir con esto que seamos psicólogos ni que intentemos cambiar las actitudes de las personas, pero sí que les hacemos ver a las personas, a nuestros pacientes, que sus síntomas físicos no son aislados de su comportamiento emocional y de su comportamiento social, de sus crisis en un momento dado,
de su situación laboral, de su situación afectiva, de pareja, etcétera, etcétera. Porque el ser humano, para la homeopatía y para el médico homeópata, es un todo, un todo. Es por eso que la homeopatía dice, no tenemos enfermedades, sino enfermos. La amigdalitis de este niño no se puede comparar con la amigdalitis de este otro. Efectivamente, el proceso físico es exactamente igual, la inflamación, supuración, bueno, y ese etcétera. proceso físico se tiene que atajar con unos fármacos. Sí, claro, pero el desencadenante es distinto y es por eso que la homeopatía, en función de hacer esta unión de estos síntomas, tanto mentales o psicológicos o afectivos como físicos, la prescripción varía. Ya, pues vayamos a ver en qué casos prácticos. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de enfermedad que puede tratar la homeopatía? Realmente trata todas las enfermedades que se puedan tratar con medicina, todas, con medicinas por vía oral. Por ejemplo, si una enfermedad requiere un procedimiento quirúrgico, evidentemente es un cirujano, el cirujano de la especialidad el que tratará el asunto. Pero la homeopatía trata todo lo que se pueda tratar con medicina, como le decía. Sin embargo, tiene algunas enfermedades o algunos procesos, grandes procesos, por aparatos y por patologías en donde los resultados son mejores. Por ejemplo, los procesos alérgicos. Sabemos, y además los alergólogos están con nosotros también en ese pensamiento, que la reacción al alergeno, a las sustancias a las que reaccionamos, depende mucho, en gran manera, de nuestro comportamiento. Pero no me refiero al comportamiento físico, sino a nuestro estado emocional, a nuestro estrés, a una situación de debilidad de alguna manera. Por ejemplo, hay alergias se es más reactivo a estas situaciones. Y de hecho, en los niños, por ejemplo, se ve muy fácilmente. Hay etapas de la vida infantil, emocional, que son difíciles, los primeros años de escuela, la adolescencia, en donde los procesos alérgicos se acrecientan muchísimo y son tan intensos precisamente, según la homeopatía opina, pues porque en este momento esta persona está sufriendo unas situaciones que le ponen en debilidad frente a lo que nos rodea. Es una manera de manifestar físicamente lo que te puede estar pasando psíquicamente, ¿no? No es tanto así, no, es como el hecho de que tú estés pasando una situación emocional X te condiciona para padecer físicamente más patologías o más enfermedades o más situaciones más graves. Es esto, porque eres el mismo ser el que sufre el proceso estresante, agresivo o no, de la vida diaria, y además tiene un hígado, un riñón, un corazón que responde de una manera determinada. Quiere decir que la homeopatía, digamos que hará esos diagnósticos, pero que después emplea pues lo que la medicina tradicional, es decir, que emplea los corticoides, los antiinflamatorios, los... No, la homeopatía emplea sus propios medicamentos. Por ejemplo. El medicamento ¿Qué tipo de homeopático, medicamentos son los que se emplean? El medicamento homeopático se extrae de los tres reinos, el reino vegetal, animal y mineral. Se prepara diluido, es por eso que le decía que la dilución del medicamento homeopático hace que no tenga efectos secundarios, es decir, se hace una trituración de la sustancia cualquiera que sea y se diluye, se disuelve. Se diluye muchas veces, de manera que la cantidad que nosotros damos es una cantidad segura que no es tóxica y segura que es la mínima para hacer reaccionar al organismo. Entonces, hay descritos, exactamente igual que en la medicina convencional está descrito el mecanismo de acción de la codeína, el mecanismo de acción de los antihistamínicos, pues en la homeopatía ocurre igual. Lo que ocurre es que los nombres son distintos porque el origen es distinto. Nosotros utilizamos pues, plantas, utilizamos minerales, como les decía, e inclusive partes o sustancias que procuran animales. Por ejemplo, en el caso de la sepia, la jibia, utilizamos su tinta. Entonces, esto diluido, dinamizado, que es agitado, es el método de preparación del medicamento homeopático. ¿Cómo se toma? Y a propósito de eso, ¿para qué sirve? La sepia, bueno, el remedio, ¿Para qué es bueno? El remedio homeopático tiene acciones a nivel de todo el organismo, a nivel de todos los órganos del organismo, y permítame la redundancia, y además a nivel de todo, del pensamiento y de la emoción.
del pensamiento y de la emoción. Parece un poco extraordinario, pero es así. Está descrito, está escrito y descrito, y nosotros así lo Bueno, ¿y a qué personas se puede prescribir? Entonces, por ejemplo, porque yo no sé sepia si... es un remedio Sí. muy femenino. Es un remedio muy femenino, se utiliza mucho en patología genital femenina, y con un comportamiento, esta persona, esta mujer, que tiene problemas casi siempre de prolapso uterino, es decir, un útero un poco, ¿cómo le diré yo?, descolgado de su sitio, con laxitud ligamentaria, de manera que tiene sensación de pesadez en el bajo vientre, tiene metrorragias, hemorragias menstruales muy abundantes, pero además es una persona muy decaída, es una persona asténica, que llamamos, es una persona con poco tono muscular y con poco tono emocional, es decir, fácilmente depresible. Entonces, esto es lo que hace la homeopatía. No solamente tiene la capacidad, este medicamento, de corregir, de controlar, de aliviar estos síntomas que le decía físicos, sino que además deberá corresponder con una mujer que tenga estas características psicológicas o emocionales o de comportamiento. Se me ocurre pensar que el médico homeópata tiene que ser un gran psicólogo también a la hora de hacer la historia clínica del paciente, pues abundar mucho en... No necesariamente, porque únicamente tiene que saber recoger lo que el paciente le dice, lo que el paciente le cuenta, porque realmente no se trata de, como le decía, de cambiar comportamientos, ni de cambiar conductas, ni como haría un psicólogo, o ni siquiera de entrar en la enfermedad mental como entraría un psiquiatra, sino de recoger el comportamiento del individuo. Es decir, además de cuando te duele la garganta, ¿cómo te sientes cuando te duele la garganta? ¿Qué hace tu dolor de garganta diferente del mío? Pues hace que, por ejemplo, esto lo habrá escuchado también, este niño mío, da igual que tenga 40 grados de temperatura, que sigue comiendo o sigue jugando, y sin embargo hay niño que no, hay niño que con unas poquitas décimas de temperatura ya quiere su mamá, quiere su papá, quiere su abriguito. Estos comportamientos los recoge la homeopatía. Los medicamentos homeopáticos, además de tratar esa amigdalitis o ese no sé qué, pues además tienen esa manera de reacción individual de la persona, que era la tercera peculiaridad que le decía, que pienso que es la más interesante desde el punto de vista médico, y sobre todo la que más alegrías nos da, porque es la que nos diferencia del resto de nuestros colegas, porque el diagnóstico etiológico, nosológico, el diagnóstico complementario, de las pruebas complementarias, nosotros ante todo y fundamentalmente y sobre todo somos médicos que hemos tenido la misma formación que nuestros colegas y que utilizamos los mismos recursos. Pero además, al haber estudiado homeopatía, vamos a tener en cuenta que la persona que tenemos delante es fundamentalmente eso, un ser humano que está sufriendo y que viene a contarnos su sufrimiento, y que por lo tanto es nuestro deber y nuestra gran... ¿En qué tipo de patología se obtienen los mejores resultados? Pues mire, se tratan muy bien, como le decía, las alergias, se tratan también con gran éxito todos los procesos de la esfera respiratoria de los niños. Los niños reaccionan muy bien a la homeopatía, muy bien, porque inicialmente son organismos muy íntegros. Están muy íntegros, están recién elaborados y entonces están muy bien, su sistema inmunitario responde muy bien. También tenemos muchos éxitos en los procesos artrósicos, en la reumatología, sobre todo porque suprimimos gran parte de los medicamentos que son lesivos para el organismo. Entonces, bueno, si una persona tendría que tomar antiinflamatorios a diario, pues el proceso lo alargamos, o incluso en muchas ocasiones podemos retirarlos. En fin, ayudamos en ese sentido a muchas patologías y sobre todo a esas que les decía, respiratorias, digestivas y las alergias y los procesos metabólicos. ¿Y se puede prescribir a todas las personas? Porque, sí. Bueno, dice que no tiene efectos secundarios. Sí, se puede prescribir a todas las personas, porque además, inclusive en las personas diabéticas, porque no le he comentado que el medicamento homeopático, la forma de presentación galénica, es decir, cómo es el medicamento homeopático, son gránulos
bueno, tiene varios tipos de presentación, pero fundamentalmente el más conocido son los gránulos de azúcar, sacarosa y lactosa, que van pulverizados con esa disolución que antes le comentaba. Entonces, inclusive en los pacientes diabéticos o con intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, este medicamento se emplearía en forma de gotas de disolución alcohólica o en forma de trituración simplemente. Se administran por vía sublingual, siempre se administran en vía sublingual. La vía sublingual es conocida de todo el mundo como una de las vías de administración de medicación mucho más rápidas. Quiero decir que se van absorbiendo poco a poco, ¿no? Sí, se van absorbiendo poco a poco y bueno, poco a poco, pero con rapidez. Poco a poco, en el sentido de que se va disolviendo el gránulo en la boca, pero evidentemente la vía de administración es muy rápida porque la vía sublingual está muy vascularizada y es prácticamente como si el medicamento se introdujera a la circulación sanguínea de inmediato, de manera que no interviene, por ejemplo, el proceso digestivo o no interviene otro tipo de situaciones que se podrían dar. Realmente se toman bien, los niños los toman bien, les llaman caramelitos, y hay que hacer mucho hincapié en que no lo son, efectivamente, que es una medicación y que, bueno, hay que tomarla con todas las precauciones, que es como se toma cualquier otra medicación. De todas maneras, quizá sea un tipo de medicina que no está todavía muy extendida. Yo no sé si es en los países europeos o que tal vez en Asia esté más extendida la homeopatía. Aquí es una gran desconocida, porque de momento uno dice, vamos a lo clásico y a lo conocido, ¿verdad? Claro, yo no sé cuáles son las expectativas o las perspectivas que tiene la homeopatía. Bueno, la homeopatía está muy extendida, más de lo que pensamos. De hecho, en España inclusive han existido hospitales homeopáticos antes de la Guerra Civil Española, con lo cual era una medicina, no diré popular, pero sí con cierto grado de conocimiento. Y además, ya no en nuestro país, sino en el extranjero, pues evidentemente hay países en donde está muy desarrollada, por ejemplo Francia. En Francia, inclusive la medicación homeopática forma parte de la medicación que es reembolsable por el Estado, por la seguridad social, con lo cual esto le da una categoría de como mínimo de igualdad al lado de la otra medicina. En Inglaterra también se utiliza mucho y en Alemania también se utiliza mucho la homeopatía, porque además el médico que recopila este concepto hipocrático alrededor del siglo XVIII y lo hace posible, que la existencia de la homeopatía, era un doctor alemán, el doctor Samuel Hahnemann, que entonces, pues lógicamente en su país la homeopatía está muy extendida. Evidentemente en la India también es una homeopatía, una terapéutica muy utilizada, y la perspectiva en nuestro país, pues realmente no es la de estos países que le comento, pero sí que cada vez se conoce más, cada vez las mismas facultades de medicina. En el caso, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma Andaluza, la Facultad de Medicina de Sevilla tiene un máster ya en homeopatía, con lo cual, bueno, pues va tomando por lo menos rango, si no de especialidad como las conocidas, pues sí por lo menos un rango de terapéutica utilizada y utilizable y reconocida por los compañeros y por las instituciones académicas, que es interesante desde luego para nosotros. Es muy interesante para nosotros también, y yo personalmente tengo mucho interés en insistir en que desde luego se trata de una terapéutica y por lo tanto debe ser ejercida por un profesional médico con la debida formación, evidentemente. Y bueno, creo que realmente las perspectivas, y creo y deseo sobre todo que sean buenas y que, en fin. Pues nosotros desde aquí nos alegramos de haber colaborado a que esas perspectivas sean inmejorables y de haber puesto nuestro pequeño granito de arena, nuestra pequeña aportación en este programa por su salud, en dar un paso hacia adelante y conocer pues otra medicina, otra alternativa a sanar nuestros males y a curar pues todas las enfermedades que se pueda, porque realmente de eso es de lo que se trata, sea por una vía o por otra. Pues doctor Arnau Rosselló, muchísimas gracias por haber estado esta noche aciaga con nosotros. Desde luego. Y en otra ocasión pues le recibiremos en nuestro plató.
Y a ustedes, pues, darles también las gracias por habernos acompañado y emplazarles porque el próximo jueves estaremos con nuevos temas en Por su Salud. Gracias y buenas noches.